Buenas, profe. Ahorita el reporte de la práctica número 5. Como integrantes tenemos a Adrián Quintana, Mariana Alexis, Oscar Gustavo, Carla Paola y su servidor Miguel David. Y vamos a comenzar a exponernos el reporte. Las fuentes de voltaje son uno de los tipos de generadores de fuerza electromotriz, las cuales suministran energía a los portadores de carga de un circuito eléctrico a una tensión o voltaje fija y regulado por la fuente misma, independientemente de la independencia circuital. El otro tipo de fuente de fuerza electromotriz son las fuentes de corriente, las cuales entregan energía al circuito de modo tal que, sin importar la resistencia circuital, el amperaje se mantiene estable. Una fuente de voltaje real siempre está limitada a un rango de operación, es decir, que opera entre un rango mínimo y máximo de voltaje y entre un mínimo y máximo de corriente. La potencia de una fuente es básicamente el producto del voltaje máximo y la corriente máxima que puede suministrar. Por tanto, las fuentes de voltaje que operan al mismo voltaje máximo pueden ser más o menos potentes dependiendo de la máxima corriente que suministren el circuito que alimentan. No, yo les voy a explicar el condensador. Un condensador es un componente eléctrico que almacena carga eléctrica en forma de diferencia de potencial para liberarla posteriormente. También se suele llamar capacitor eléctrico. ¿Cómo almacena la carga el condensador? Para almacenar la carga eléctrica, utiliza dos placas o superficies conductoras en forma de láminas, separadas por un material dieléctrico aislante. Estas placas son las que se cargan eléctricamente cuando los conectemos a una batería o una fuente de tensión. Las placas se cargan con la misma cantidad de carga Q, pero con distintos signos, una positiva y la otra negativa. Una vez cargada, ya tenemos entre las dos placas una tensión y estará preparada para soltar esa carga cuando lo conectemos a un receptor de salida. El material dieléctrico que separa las placas o láminas suele ser aire, tantalio, papel, aluminio, cerámica y ciertos plásticos. Depende del tipo de condensador. Bueno, yo les voy a explicar qué es un diodo. Un diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. Permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite a la corriente fluir en la dirección opuesta. Uno de los tipos de diodos más conocidos son el LED, acrónimo del inglés Light Emitter Diode, y que además de estar presentes en casi todos los aparatos eléctricos y electrónicos de nuestra casa, son también la tecnología en la que se basan las bombillas LED. Pero, ¿cómo funcionan? Los diodos cuentan con un ánodo y un cátodo, según su conexión al dispositivo. Las dos formas de trabajo del diodo son la polarización directa y la polarización inversa. La directa consta que se conecta al polo positivo del generador y el cátodo se conecta al polo negativo, permitiendo el paso de la corriente. La inversa es que el ánodo del diodo se conecta al polo negativo y el cátodo del diodo al polo positivo, impidiendo el paso de corriente. Los diodos son semiconductores y algunos de los diodos más conocidos que más se emplean es, como ya les había mencionado, los diodos de LED como indicadores y sistemas de iluminación, los diodos láser para comunicaciones de fibra óptica, lectores de código de barras, punteros láser, etcétera. Los diodos Zener como actúan como regulador de voltaje. El modo de prueba de diodos de un multímetro digital produce un pequeño voltaje entre las puntas de prueba, suficiente para aplicar polarización directa a la juntura de un diodo. La caída de tensión normal es de 5 a 8 voltios. La resistencia de un diodo en buen estado con polarización directa debe variar de 1000 ohmios a 10 ohmios. Cuando se aplica polarización inversa, la pantalla de un DMM muestra que indica resistencia muy alta. Se asignan capacidades de corriente a los diodos. Si se supera la capacidad y el diodo falla, puede producirse un cortocircuito
y permitir que la corriente fluya en ambos sentidos o interrumpir el flujo de corriente en los dos sentidos, como se muestra en la imagen. Para el circuito del regulador de voltaje a 5 y 12 volts, tenemos aquí en Proteus. Primero tenemos el alternador que nos genera la corriente alterna. Por aquí tenemos un switch, el transformador, el puente de diodos que transforma la corriente alterna a directa. Aquí el primer capacitor es de 1000 microfaradios. Aquí tenemos el regulador 7805 para los 5 volts, 78012 para los 12 volts. Tenemos otro capacitor, de 1 microfaradio, de 0.1 microfaradios, una resistencia de 330 y un LED. De igual manera para la parte de abajo con el regulador 78012, los mismos valores para los capacitores y resistencias. Como aquí vemos, ya iniciamos el circuito y podemos ver que si funciona para los 5 volts, lo medimos con el voltímetro, y para los 12 volts. Bueno, profe, esta es una hoja de datos del 7605 y 7002. Entonces, como vemos en la hoja de datos, ahí están todas nuestras unidades y componentes. Más abajo se van a ver ejemplos de cómo está integrado el circuito. Pues ahí. Y el siguiente igual. Ahí se pueden ver las entradas, los inputs y las salidas, ¿no? Esta es la hoja de datos del modelo 7012. Igual, ahí se muestran las frecuencias, todas las especificaciones, características. Vamos un poquito por favor. Y bueno, la función que tiene el puente de diodos en este circuito es que la fuente alterna alimenta al transformador y el transformador reduce el voltaje que recibe de la fuente alterna. Esa corriente que pasa por el puente de diodos, transforma la corriente alterna en corriente continua.